Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Vamos a dedicar este programa a una tragedia olvidada, la mayor crisis humanitaria en el mundo actualmente, y que es la que se está desenvolviendo en Sudán. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Veamos algunos datos iniciales de este país. Es un país africano, lógicamente, situado al sur de Egipto. Es un país muy grande, tiene una superficie de 1.878.000 kilómetros cuadrados, es decir, el doble, por ejemplo, de Venezuela. Tiene una población de 48 millones de habitantes. Es un país pobre, ¿no? Tiene un PBI por habitante de $1.100. Es poco. Si uno compara con Honduras, que es uno de los países más pobres de América Latina. Honduras, por ejemplo, tiene $3.000 por habitante. Sudán es un país mayoritariamente musulmán y árabe, ¿no? Esto como resultado de las conquistas árabes, ¿no? Que como ustedes saben, se produjeron a partir del siglo VIII, ¿no? No mucho después del surgimiento de la religión musulmana. Sin embargo, es también un país que tiene una gran diversidad étnica, varios grupos, tribus africanas muy antiguas que están ahí, y claro, eso da lugar a tensiones, ¿no? Enfrentamientos e incluso masacres que lindan con el genocidio. Y es lo que ha venido ocurriendo en particular en una provincia que está al oeste del país, que es el Darfur, ¿no? Hay un grupo rebelde ahí también, ¿no? Y por lo tanto también represión. Claro, y como la mayoría de los países africanos, pues no hay democracia, es un país, ¿no? Es un país donde la democracia no se ha podido instaurar, establecer. Desde 1956 se han venido sucediendo varias dictaduras. El último gran periodo dictatorial fue el de un ex general militar que hizo un golpe de Estado en 1989, Omar al-Bashir. Esto fue, como digo, desde 1989 y gobernó hasta 2019 cuando una revuelta popular condujo a que los militares le dieran un golpe al señor al-Bashir. Hay que decir que al-Bashir es una persona que está con orden de captura internacional, ordenada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos precisamente en el Darfur. Sin embargo, no ha sido entregado a la Corte por las actuales autoridades de Sudán. Ahora, y ahí vamos a pasar, nos vamos acercando al surgimiento de la guerra actual. Tras la caída de Omar al-Bashir, se constituyó un consejo de transición militar que empezó a cogobernar el país con civiles, ¿no? Una especie de gobierno transitorio. Pero 2 años después, al-Burhan, que era el presidente de este gobierno de transición, dio un golpe de Estado y expulsó a los civiles. Después tuvo que llamarlos de nuevo por las protestas populares que nuevamente se dieron en ese entonces. Esto fue en 2021. Y desde entonces había una especie de convivencia un poco extraña entre civiles y militares. Y esta situación, sin mucho rumbo, ¿no? Duró hasta el 15 de abril del año pasado, que es cuando empieza la guerra civil, la que vamos a explicar ahora en este momento. ¿Qué pasa? Hasta el 15 de abril de 2023 estaba gobernando como presidente el general al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas. Y como vicepresidente estaba un personaje muy poderoso, el señor Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Emeti. ¿Quién es ese señor? Es el jefe de un grupo paramilitar. Este grupo paramilitar son las Fuerzas de Apoyo Rápido. Y este grupo que se creó en la época de Omar al-Bashir para combatir la rebelión precisamente en el Darfur, ¿no? Y ha sido acusado también ese grupo de crímenes de lesa humanidad. Es un grupo muy fuerte. Entonces había, como decía, una especie de alianza, ¿no? Entre al-Burhan y el señor conocido como Emeti, que estaban de alguna manera co-gobernando el país, dejando de lado en buena parte a los civiles. Pero ¿qué pasó? El señor al-Burhan, el general al-Burhan, presidente y jefe de las Fuerzas Armadas,
dijo que había que integrar a las Fuerzas Armadas al grupo paramilitar, lo cual parece lógico. No puede existir, ¿no?, un grupo paramilitar al lado, poderoso, al lado de las Fuerzas Armadas. Emeti no le gustó la idea, porque claro, integrar a su grupo a las Fuerzas Armadas implica que pierde, ¿no?, el control de ese grupo, ¿no?, y por lo tanto la base de su poder. Claro, han habido una serie de otras trasfondos, pero digamos eso fue el evento que gatilló la guerra civil que actualmente viene desarrollándose en ese país. Y justamente esta guerra tiene consecuencias dramáticas. Veamos algunas cifras, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se habla de más de 16.000 muertos, ¿no?, desde el 15 de abril del año pasado, aunque un enviado norteamericano para la zona habla más bien de 150.000 muertos, ¿no? Después, otra cifra aterradora es que hay alrededor de 11 millones, otros hablan de 8, 11 millones de personas que han tenido que abandonar sus casas, o sea, son desplazados. La gran mayoría de ellos han tenido que ir a otras partes del país, a vivir de manera precaria, en campos, refugiados, en fin, pero más de 1 millón han encontrado refugio en los países vecinos. Algunos otros datos también dramáticos: según Naciones Unidas y ONGs, ¿no?, dicen que alrededor de 25 millones de personas, o sea, más o menos la mitad de la población, están en riesgo de hambruna, nada menos. Claro, lo que pasa es que muchas ONGs y organismos de ayuda que estaban ahí en Sudán han abandonado el país. ¿Por qué? Porque su personal había sufrido ataques, estaban amenazados y dijeron, nos vamos, ¿no? Entonces, eso obviamente ha agravado la situación y la ayuda internacional está llegando a cuentagotas a Sudán. Además de eso, muy dramático también es el hecho que la infraestructura del país está en gran parte destruida, los servicios públicos interrumpidos, lo cual obviamente para un país pobre pues es terrible. Ahora, también hay aspectos geopolíticos en este tema, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque hay intervención de potencias extranjeras en esta guerra. Hay dos actores principales acá. No son los únicos, vamos a hablar de otros, pero hay dos actores principales. Uno de ellos es Rusia. Rusia ha estado ayudando con sus mercenarios del grupo Wagner y con entrega de armas al grupo paramilitar del llamado Emeti. Pero también se ha acercado a Al-Burhan, el presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere asegurar el permiso para abrir una base naval en el Mar Rojo. Entonces, esa es Rusia. La otra potencia, que es en este caso una potencia regional, es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos también está apoyando de hace muchos años, tiene una alianza con Emeti y le está dando armas. Y claro, en el caso de Emiratos Árabes Unidos está muy interesado en el oro del país. La gran mayoría del oro producido en Sudán es comprado por Emiratos Árabes Unidos, que por cierto también compra oro en muchos otros países africanos, ¿no? Y ese sería de alguna manera parte de su motivación en esta guerra. Ahora, no son los únicos, ¿no? No son los únicos porque hay países que están apoyando al-Burhan, que son Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Ahora, hay otro actor bastante inesperado, que es Ucrania. Dice, oye, pero Ucrania tiene una guerra en este momento con Rusia. ¿Qué hace? ¿Por qué se mete en Sudán? Pues ha enviado algunas fuerzas especiales para combatir ahí. Claro, la idea es aguarle la fiesta, ¿no?, de alguna manera a Rusia, apoyando a Al-Burhan. Claro, pero digamos, es un actor bastante menor, pero de alguna manera ha llevado al Sudán el conflicto que tiene con Rusia. También, por cierto, a Mali, ¿no? Últimamente se ha sabido que han intervenido también en Mali contra los mercenarios rusos en ese país. Ahora, las perspectivas de paz, pues hasta ahora por lo menos todas las tentativas de diálogo, ¿no?, de intercesión entre las fuerzas combatientes no han llevado a nada, ¿no? En principio, el 14 de este mes, o sea, en pocos días, debe desarrollarse un diálogo, ¿no?, entre las partes enfrentadas. Esto debe darse en Suiza, en la ciudad de Ginebra. Así que vamos a ver si efectivamente se pone fin a esta guerra que, como decía, pues ha sido olvidada, ¿no?, en medio de todos estos conflictos de Ucrania, ¿no?, de Israel, el Medio Oriente. Pero la verdad que lo que está pasando en Sudán es terrible, porque además es una guerra absurda, ¿no? Es una guerra absurda de ambiciones entre dos personajes. Y claro, lo terrible es que además, obviamente, esta guerra, de alguna manera, alimenta también pues las tensiones entre grupos étnicos. Entonces estamos frente a un país ya bastante frágil
y cuyo estado prácticamente ha colapsado. Así que bueno, es una tragedia realmente y como digo, una tragedia olvidada. Sería bueno que nos acordemos también de lo que está pasando en ese país y que la ayuda que ha sido prometida en principio por varios países llegue efectivamente, no en las cantidades bastante disminuidas en las que están llegando en estos momentos. Muy bien, hemos llegado sí al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.